Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este nuevo programa de sinreglas.cl, Hablemos de Menopausia, donde invitamos siempre a una profesional para hablarnos de algún tema en específico. Hoy tenemos a una especialista ginecóloga de la Clínica Indisa, nuestra amiga Claudia Parra, con quien vamos a hablar sobre el cerebro, qué pasa con la menopausia y el cerebro. Así que la vamos a invitar en este momento para que se una a esta conversación y nos cuente qué pasa en nuestro cerebro. Hola, Hola muy Claudia, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Sí, Con frío, sí, mucho frío. mucho Llegando frío ha hecho a hoy la día, casa congelada, pero nada, estamos terrible. en invierno. Sí, se ha notado que estamos en invierno y se dice terriblemente que mañana va a ser más frío todavía. Así que bueno, pero Ya estuvo muy aquí helado. estamos calentita, estamos en calor, vamos a hablar de un tema súper importante hoy. Gracias por tu tiempo para compartir tu experiencia en esta materia súper importante sobre la menopausia, el climaterio, cómo estas hormonas cambian nuestro físico, también nuestra salud y en este caso, cómo cambia también nuestro cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Qué cambios experimenta el cerebro en las mujeres durante la menopausia? ¿Por qué es importante? Esa es la primera pregunta. Esa es la primera pregunta, vamos de lleno al tema. Bueno, un poquito haciendo historia, si tú revisas como los hitos en la vida de la mujer, como son la menarquia, ¿cierto? Que es cuando llega la regla, empezamos la adolescencia, el ¿Sí? embarazo, y por último, la menopausia son hitos en nuestra vida que nos producen cambios a nivel cerebral, ¿ya? Culturalmente, la entrada de las niñas a la pubertad se celebra, ¿cierto? Las mamás están orgullosas, ya la niña es más grande. Después, en el embarazo también, con todos estos cambios hormonales, la mujer como que florece, también tiene sudoraciones, también tiene pérdida de memoria en general, y por último, también se ha celebrado, y después en la menopausia, cuando tenemos todos estos síntomas, como que nos vamos para abajo, así como culturalmente, Claro, ni una gracia. Nadie sí. nos toma fotos, nadie reporta cómo o Como que celebra el cambiemos. menopausia, en fin. Eso como para empezar. En estas tres etapas de la vida se producen cambios importantes en el cerebro que han sido reportados por estudios de imágenes. ¿Ya? En la menopausia, en la menarquia, por ejemplo, se ve una disminución de la materia gris. Lo mismo pasa en el embarazo y posparto. Y esto ocurre también en la menopausia. Y esto se ha considerado ya de manera más optimista en estos años como una renovación, un recableamiento del cerebro. Por lo tanto, eh, ese es como el primer mensaje. No es tan dramático, digamos. Hay zonas del cerebro que se van a ver beneficiadas por estos cambios. Como te digo, es un sistema de adaptación. Por ejemplo, en las niñas que pasan allá a la pubertad, se observa en el cerebro un mayor aumento de la actividad prefrontal, de la corteza prefrontal, ¿cierto? Que nos va a pedir, que nos va a permitir ser más empáticas, por ejemplo, más ponernos en el lugar del otro. En el Claro. embarazo hay un aumento de la zona amigdalina, ¿cierto? Esta zona del cerebro más en relación con las emociones, más asociada a la intuición. ¿Ah? Tú estás más alerta, estás más en mucha conexión con tu bebé. Está este cerebro de mamá también que te pone un poquito agresiva en relación a cuando alguien se acerca a tu hijo, etcétera. Y en la menopausia se han visto cambios significativos en lo que es el aumento de la actividad en la zona prefrontal, que te va a permitir razonar mejor, tener más paciencia, ¿cierto? Somos más serenas. Eh, y en relación a la amígdala se ha visto un importante aumento de la actividad de la empatía eh, emocional, que está directamente relacionado con los nietos, y de la
empatía intelectual, que es la que se asocia como a los hijos. Tú no reaccionas de la misma manera cuando ves a tu hijo que cuando ves a tu nieto. ¿Ah? Y eso se ha comprobado por estudio de imágenes a nivel de la amígdala cerebral. Esos son Ya, como los cambios en general. Ahora, el lado como más malo, digamos, insisto, que también se ve en la menopausia, es decir, en la pubertad, y también se ve en el embarazo, son las lagunas mentales, los sofocos, que no son causa de alguna falla ovárica, sino que son causa de un nivel de aumento de temperatura a nivel del hipocampo. También se ve en la menopausia, en la pubertad hay mayor sudoración, ¿cierto? Y uno llega a esta etapa y es como que nunca antes esto te ha pasado. Y si tú miras hacia atrás y has pasado por esos procesos, bueno, obviamente pubertad, ¿cierto? Las que somos mamás, hemos pasado por esas sensaciones de lagunas mentales en el embarazo, que es un poco lo mismo que tenemos. Eh, y eso básicamente, mirándolo como, como optimistamente, es como una renovación de conexiones cerebrales en preparación para lo que viene, para la es como un reseteo. etapa en la que nos preparamos a vivir. ¿Cómo? Es como un reseteo. Es como un reseteo, tal cual. Hay una mayor conectividad y ya perdemos las conectividades, por ejemplo, de las cosas que hacemos de manera automática. Hay cosas que el cerebro ya descarta porque no las necesitamos más, no necesitamos aprender a manejar, ni a abrocharnos los zapatos, ni a, ¿te fijas? Entonces hay una remodelación del cerebro en esta evolución que tenemos para prepararnos para las próximas etapas que vienen. Ya. Eso. ¿Y cómo influye el riesgo entonces de desarrollar algunas enfermedades como importantes, como por ejemplo el Alzheimer, que se habla mucho de este tema de la menopausia, Alzheimer, mayor preponderancia a la menopausia y también a infartos o accidentes cerebrovasculares, que son los catalogados los AFB? ¿Qué relación tiene eso? Que Claro. son La relación súper que tiene eso importantes y, y como que no se habla mucho tampoco. básicamente se produce por el déficit de estrógeno, de estradiol específicamente, que es un antiinflamatorio, que tiene, por supuesto, un efecto protector sobre el sistema vascular, ¿ya? De tal Ya, manera que nos expone a una inflamación crónica del cerebro y, por lo tanto, a la aparición de placas de Alzheimer. El Alzheimer se ve como placas de Alzheimer, hace las arterias más rígidas, por lo tanto disminuye, ¿cierto?, la irrigación al cerebro, facilitando también en algunos casos los accidentes cerebrovasculares, perdón. ya. Ah, se han visto en estudios recientes que el cerebro sigue teniendo en la menopausia receptores de estrógeno, lo que es una muy buena noticia porque uno podría ahí tener una intervención con las terapias de reemplazo en la menopausia. Ya. Y esto no hay mucha información porque esto no sé si será nuevo pero no hay mucha información al respecto cuando uno trata de buscar mayor antecedente. Hay poca información porque en general la industria farmacéutica está restringida en cierta forma para estudios en mujeres, por la fertilidad, por el riesgo aumentado, digamos, de producir otro tipo de daño, de tal manera que la mayoría de los estudios están hechos en hombres. Y ni hablar de esta etapa, digamos, de final de la etapa reproductiva, que tampoco ha sido un área de mucho interés. ¿Ah? Entonces, hay algunas áreas de la neurociencia que se han abocado en estos últimos años a estudiar el cerebro de la mujer en esta etapa de vida. Ya hay estudios bien Ya. interesantes, ¿Y eso por qué los laboratorios no quieren estudiar con nosotras, siendo que somos tan diversas, tenemos tantas cosas? porque somos de poco interés. Mira, en general, la conducta de la industria ha sido asimilar el cerebro del hombre y la mujer y solamente disminuir las dosis, porque somos más pequeñas, ¿Ya? somos de cerebros más chicos, menos inteligentes. Eso ha sido históricamente la postura.
Entonces, claro, no hay mucha información, pero afortunadamente con las nuevas revisiones de estudios y con el acceso a mayor estudio de imágenes específicamente, se ha Mm. comprobado que el cerebro de la mujer es diferente y por Sí, lo claro. tanto han habido estos hallazgos. Ahora, en relación al Alzheimer específicamente, hay un porcentaje mayor de mujeres que lo sufren, y esto probablemente debido al déficit de estrógeno que sufrimos a esta edad. Hay un componente genético también, hay un gen asociado que es el más nombrado, digamos, al Alzheimer, que es la apoproteína E. Esta apoproteína E tiene tres distintos, por decirlo, isotipos, tres tipos. Hay tres tipos. El 2 que tiene un efecto protector, el 3 que tiene un efecto neutro y el 4 que tiene un aumento en el riesgo de producir Alzheimer. Sin embargo, se ha visto que un 60% de las mujeres con Alzheimer no tienen esta mutación genética. De tal manera que se ha visto también que hay otros efectos, hay otros factores de riesgo, fundamentalmente dados por los estilos de vida, ¿cierto? ¿Ya? La falta de ejercicio y los eventos a los que te ves expuesto, la forma de vivir. Y si esto que estabas contando de la vitamina E, ¿eso es por una falta Es, de vitamina no, no, E? no, no, O, no, es un gen que se llama apoliproteína E. No tiene ya, que ver con nada la que ver con vitamina la E. vitamina No, no, E. no. Ya, ya. ¿Y cómo nosotros podemos prevenir que nos pase esto, indistintamente de que hay una parte genética? Pero ¿cómo podemos prevenir? Tú estás diciendo de una actividad física, de llevar una vida más saludable, pero ¿eso desde cuándo podríamos empezar a tomar conciencia de que es importante saber y cómo poder ir dándonos cuenta de qué es lo que nos va pasando en el cerebro y esta transformación? Bueno, lo ideal es generar conciencia desde jóvenes, porque resulta de que el cerebro está muy protegido. No es que tú tomas una pastillita de omega 3 y el cerebro la va a recibir inmediatamente. Hay una barrera hematoencefálica que hace que sea el órgano más protegido del cuerpo en relación a la, digamos, o a la respuesta que hay o modificación que podría haber en relación a hacer actividad física. De tal manera que los buenos estilos de vida desde etapas tempranas en la vida de la mujer son bastante significativos en términos de lograr remodelar el cerebro y tener así mayor vitalidad, mayor actividad cerebral, mayor agudeza Ya. cerebral. O sea, Por lo tanto, si tú me preguntas el momento ideal, es chuta, desde chicos, con la dieta que tenemos, con los estilos de vida, con el ejercicio, con la evaluación frecuente, ¿cierto?, de nuestros parámetros sanguíneos, niveles hormonales, etcétera. O sea, los cambios que vamos teniendo en el cerebro las mujeres las vamos teniendo antes de que suceda el proceso del climaterio. Desde mucho antes. Acuérdate ¿Desde también, cuándo? No, como de los acuérdate 30. también que el climaterio, bueno, el climaterio como tal es un término más amplio, ¿verdad? Que incluye como la la menopausia y la posmenopausia. Pero ¿Sí? la menopausia como hito, si tú piensas que eres menopáusica, por decir el promedio de edad en nuestra población es los 51 años, tú ya 10 años antes puedes empezar con síntomas de menopausia. Por lo tanto, eso ya puede ser una alerta Ya, o sea, a los 40, a los 40, a los 40. idealmente. Y claro, y si hay una menopausia precoz, La esto menopausia se... precoz se define como antes de los 40 años, la menopausia temprana antes de los 45 años. Mm. Y en este caso de la menopausia precoz, por ejemplo, ¿qué pasa en ese cerebro que finalmente tiene más preponderancia a sufrir algún daño posterior mayor que el normal, del tiempo normal, o no? O Justamente sí, como igual. por tiempo de menor exposición a estrógenos, por lo mismo que te digo, el estrógeno actúa como un antiinflamatorio. Y el Mm, déficit de estrógeno, por otro lado, te lleva a una alteración del perfil lipídico, aumenta el colesterol, el VLDL
aumenta, ¿cierto? Que es el colesterol malo, y el HDL, que es el más protector, disminuye cuando disminuye el estrógeno. Por lo tanto, hay un aumento de las placas de ateroma, ¿cierto? Que van a finalmente o eventualmente a producir algún evento como un accidente cardiovascular, por ejemplo. Relación. En este caso. De tal manera que, claro, las chicas que están en menopausia precoz, que ya hay grupos bastante amplios, por la causa que sea, causas médicas, antecedentes de tratamientos, de quimioterapia, fallo ovárica prematura se llama, deben tener aún mayor énfasis en estos estilos de vida y usar, sin duda, terapias de reemplazo en la menopausia, en este caso estradiol como tal. Ya. Qué importante lo que dices tú, Claudia, porque finalmente la menopausia precoz, sabemos que cada día más se está desarrollando, hay más chicas que tienen menopausia precoz, incluso tenemos casos de niñas con 18 años, Muy 20 años, cuyas pequeñas. secuelas son importantes en su salud. Y en este caso, ¿qué factores de vida pueden influir en la salud cerebral durante la menopausia? ¿Qué factores de salud pueden influir como salud, como enfermedades en la menopausia? Sí, Está estilos de vida también. el hipotiroidismo, por ejemplo, es un factor importante. La falta de nutrientes, la desnutrición, no en términos de índice de masa corporal, ¿cierto? Porque que estemos en un índice de masa corporal de 25 a expensas de carbohidratos, por ejemplo, no es lo mismo. ¿Ya? Ya el azúcar produce un efecto inflamatorio, produce la liberación de radicales libres que son súper nocivos para el cerebro. Y de ahí la importancia de tomar en esta etapa también antioxidantes, cuando hablemos después como de las prevenciones, ¿cierto? De lo que se puede hacer. Eh, Mm, Eso, la obesidad principalmente, mm, son todas causales de mayor riesgo. mm. Sí, hay algo que toda la vida me ha quedado marcado, es cuando tú una vez me dijiste, Marcia, elimina el azúcar. O sea, nunca más, nunca más, nunca más. Y me quedó aquí en el cerebro porque tiene mucha relación en esa oportunidad, contaste por la relación con el cáncer de mama y me quedó grabado siempre ahí en el cerebro esa parte y ahora tú te escucho de nuevo y nuevamente este tema del azúcar, de los daños que provoca es relevante, sobre todo con una población con alta obesidad o Y sobrepeso diabetes, y y diabetes diabetes tipo también. 2 y mal controlada, porque en general las pacientes, a pesar de estar adheridas a programas de crónico, no se controlan bien. Tú ves, yo trabajo en el servicio público, donde veo la mayor cantidad de mi práctica se desarrolla en el servicio público, y aun cuando hay programas estrictos a nivel de atención primaria de crónicos, ¿cierto? Tú ves que los controles de glicemia son bastante malos. Claro, claro que sí. Sí, la semana pasada estuvimos conversando con una diabetóloga de diabetólogos.cl y finalmente ella nos contaba de la importancia de cómo controlar la diabetes en la menopausia y que se provocan miles de otras situaciones, o sea, muchas otras enfermedades asociadas y eso no tampoco se habla mucho en esta etapa de la vida. De la importancia de reducir el tema del azúcar y controlar un poco más el tema de la diabetes, o cómo Claro. controlar la diabetes en este proceso. Cómo controlar Y no la es difícil, hiperinsulinemia que en general te va a producir. Yo escuchaba sobre todo esto de la obesidad central, este cambio en la forma del cuerpo que vamos percibiendo en el tiempo, está dado principalmente por esa acumulación de grasa visceral, que no es la grasita subcutánea, no es el rollito, es mm, la grasa que se te acumula en el torso, claro, que ensancha la cintura. Y claro, ahí hay una producción de estrógeno también, uno podría decir, bueno, ahí tengo también una conversión en la grasa a estrógeno, pero esa conversión es a estrona, que es otro tipo de estrógeno porque es mucho más débil que el estradiol ya, y que no tiene ya, la
efectividad que tiene el estradiol a nivel cerebral. Volviendo al tema, digamos, como para enlazarlo. Entonces, ¿Y el estradiol qué es lo que provoca en las mujeres? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los beneficios el en estrógeno, las mujeres que lo necesitan? Claro. el estrógeno es una hormona que tiene implicancia en la mayoría de los tejidos de la mujer. Bueno, como estábamos hablando en el cerebro, ¿cierto? A nivel óseo, a nivel muscular, o sea, con el estrógeno tú previenes la osteoporosis, la descalcificación ósea, aumentas el riesgo cardiovascular, o sea, disminuyes el riesgo cardiovascular. Hay una ventana de oportunidad para usar el estrógeno donde todos los beneficios son mayores, Ya. son los 10 primeros años desde el inicio de la menopausia. ¿Ya? Desde- Y ahí se ven todos estos beneficios. Esa es la ventana de oportunidad, ahí es donde la indicación tiene la mayor importancia. ya, ya. Ahora volviendo con el tema de la menopausia y la relación con el cerebro, ¿qué opciones de tratamiento o primero, cómo se diagnostican los cambios neurológicos relacionados con la menopausia? Como te decía ahora, por estudio de imágenes. Es bien Ya, impresionante ver una mujer menopáusica, premenopáusica quiero decir, y después menopáusica. Hay una especie como de achicamiento, entonces estrechez, como que el cerebro se achica un poco a expensas de materia gris que se pierde ya, y se generan otras conexiones. Eso como cambio que tú puedes ver en imágenes, tú lo puedes ver. Y bueno, en la clínica tú ves lagunas mentales, pérdida de memoria, aumento de la labilidad emocional, ¿cierto? Eh, y pueden aparecer todos estos síntomas relacionados con la enfermedad de Alzheimer y demencia. ya. Y Ahora, esto se en general, el estudio es clínico y la paciente tiende a consultar cuando los síntomas son bien evidentes, digamos. ¿Ya? como Ahora, ojo que lo- volviendo a con lo que partimos conversando, si tú piensas en una niñita que está teniendo su menarquia, también andan medias voladitas, también como que andan en las nubes, se les olvidan las cosas, o porque están enamorados, o porque están haciendo otro tipo de cosas. Y después en el embarazo uno también tiene estas como lagunas mentales. Tú ves que tu capacidad cognitiva en el embarazo está disminuida. Y lo mismo nos pasa en esta etapa. Y el mensaje de nuevo es la reestructuración. O sea, tenemos esperanzas, digamos. No estamos locas. ya, Que eso es súper fuerte porque en general, dada esta cosa cultural que te conversaba al principio, uno como que interioriza mucho más los síntomas que tenemos en esta edad, que son los mismos que tuvimos durante la menarquia y los embarazos, o muy parecidos, ya. Pero, y que después paran. pero claramente los síntomas que tenemos durante la menarquia, que dices tú, las lagunas mentales, y al llegar a un Alzheimer, post-menopausia, igual es No, claro, como es diferente. Es algo diferente, completo, pero claro. lo importante es como crear conciencia, digamos, que es un estado que en algún tiempo se va a cambiar, porque como te decía, es una renovación, digamos, es una reestructuración del cerebro que se está Claro. preparando para otras actividades, ¿cierto?, que vamos a asumir en esta etapa de la vida. No es algo permanente y si tú tomas conciencia, tiempo en relación a tu dieta, a tus estilos de vida, a hacer ejercicio, a disminuir el alcohol, a disminuir los azúcares refinados, eh, tenemos la posibilidad de que sea una etapa bastante bien vivida, digamos. Mm. ¿Y qué opciones hay de tratamiento en el caso de eh, para las mujeres que experimentan estos cambios? Tú hablaste de terapia hormonal, a lo mejor hay otras cosas, Bueno, aparte, claro, aparte de la terapia hormonal, que tiene algunas contraindicaciones, ¿cierto? Que son en la minoría de las mujeres. La terapia de reemplazo hormonal es una gran ayuda. El uso de antioxidantes es muy importante, ya sea como como cuál, suplemento, como el omega 3, por ejemplo. El ¿ya? omega 3 y
sobre todo antioxidantes de la dieta. Los Ya. antioxidantes que vienen en verduras, ¿cierto? De varios colores, en los cítricos, en los frutos blueberry, por ejemplo, en el arándano, en la mora. Y eso, el Rostro. consumirlos periódicamente Ah, eh, eso, el consumo de eso tiene que ser diariamente, por ejemplo, el omega 3. Una vez tuvimos la participación a lo mejor tú la conoces, de la Clínica Indisa, la María, la Chichi Benavides, quien nos dijo que el tarrito de jurel era espectacular porque el que tiene más omega 3, más que incluso que el salmón. Eh, y claro, no lo hemos incorporado habitualmente a nuestra dieta, pero sí pensamos siempre en comprar el omega 3 en la farmacia, la cápsula, pero tú obviamente ahora nos dices que el omega 3 es importante. es de regla, Entonces, yo lo dejo a todas las pacientes y ahí es importante también poner atención en el origen. El omega 3 que es significativo, que es beneficioso, es el de peces de profundo. Entonces, ojo ahí con las ofertas de el omega 3 que sea de dudosa procedencia. Hay que preocuparse como que sea de un buen laboratorio. Hay marcas buenas en Chile a las que podemos acceder y tomarnos nuestro omega 3. Yo creo que es una inversión que vale la pena hacer. mm. Y las otras frutas que dices tú, antioxidantes, ¿por qué? ¿Qué es lo que produce el antioxidante en el El cerebro? antioxidante lo que produce es contrarresta la circulación de los radicales libres y disminuye por lo tanto la inflamación. Ya, 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 Esto que te decía yo, que los azúcares se transforman finalmente en radicales libres que quedan ahí y que van produciendo inflamaciones que se hacen crónicas. ya, Entonces eso se resta un poco con los antioxidantes. Lo otro que es muy importante es que el cerebro tiene un sistema de depuración, digamos, y ese sistema de depuración funciona solamente durante el sueño. Entonces, para que podamos tener una renovación, digamos, de todas estas toxinas, es necesario que durmamos de manera adecuada, que preparemos nuestra rutina de sueño. Fundamental. Entonces, si tú me preguntas como, ¿qué es lo más importante es la dieta, el ejercicio, la suplementación en este caso, si no alcanzas con la dieta a suplir los requerimientos necesarios, y dormir bien. mira. Qué importante lo que nos estás diciendo, porque muchas veces no nos alimentamos bien o comemos a la rápida, eh, estamos siempre apuradas. Yo creo que también el estrés también es fundamental en controlar en esta etapa de la vida. Eso, el manejo de estrés es muy fundamental y de hecho, dentro de la más muscular de mediana intensidad, o sea, eso que tú sientes que el corazón se acelera un poquito y después reposa y vuelve, la variabilidad, digamos, en esta frecuencia cardíaca, ese es uno, como el cardiovascular. El otro que se recomienda es el de resistencia, ¿cierto? Porque en esta etapa nos tenemos que preocupar de mantener una musculatura que nos va a permitir, eh, o sea, el ejercicio nos va a evitar la sarcopenia, que se produce, ¿cierto? La pérdida de masa muscular en esta etapa, lo que nos va a ayudar a tener más capacidad de seguir siendo autónomas principalmente. Y el otro ejercicio muy importante es el de manejo de estrés y estabilidad, que básicamente están dados por la yoga, la meditación y los ejercicios de estiramiento, De elongación. de elongación. Mm, Así es. qué importante. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, nos estás diciendo de la importancia de la actividad física, la dieta y otras medidas de prevención de los problemas neurológicos, pero ¿eso es todo o hay otra cosa más? Por ejemplo, no sé, hay temática de sociabilización, a veces se recomienda de nunca perder el tema de sociabilizar con otras personas, de estar en contacto con otras personas, Es, para que el cerebro siga funcionando normalmente. Estamos hablando de una persona que ya es postmenopáusica, mayor de 70 años, por ejemplo.
porque ahí como que viene el bajón Es un lugar del funcionamiento del fundamental cerebro. y evolutivamente se considera que esta etapa es la etapa donde tú eres más sociable, digamos, porque tu rol en la sociedad es muy importante. De Mm, tal manera que, claro, pertenecer a algo, tener un objetivo de vida o sentirte parte de algo es fundamental. Tener esta sensación de mm, pertenencia a un grupo, a una causa, es mm, absolutamente necesario. Si tú miras todas estas zonas azules, cierto que hay algunos reportajes re buenos en Netflix, eh, donde han investigado diferentes poblaciones longevas, la mayor importancia o el factor común a todas ellas, aparte de la dieta, es esta sensación de comunidad, de pertenecer. Así mm, que, claro, absolutamente. mm. ¿Y qué estrategias pueden ayudar a las mujeres a manejar estos cambios desde el punto de vista emocional? Por ejemplo, una mujer que ya está viendo que tiene estas lagunas mentales, que se le olvidan algunas cosas, o cómo poner alerta a las mujeres que están eh, para que tomen conciencia y no normalicen que a lo mejor una laguna mental o dos lagunas mentales, o que se le van extraviando algunas cosas y no se recuerdan. ¿Qué ¿Cuáles son las alertas en este caso del cerebro? Y no necesariamente con el tema de la menopausia, sino que posmenopausia al En respecto. ¿Cómo podemos general, alertar? lagunas mentales, que se te olviden las cosas, que tengo la palabra en la punta de la lengua y no me acuerdo. Va a haber también un poco disminuida tu capacidad cognitiva, tu habilidad de aprender cosas nuevas. Y por eso es tan importante la ejercitación, digamos, que el cerebro se mantenga activo, que tengas una rutina de leer, una rutina de escribir, de desarrollar arte, si es que eres más por ese lado artístico, ¿cierto? De desarrollar como tus habilidades, e ir adquiriendo nuevas capacidades también, nuevas habilidades, inscribirte Ya, en cursos. Mira, las municipalidades hoy en día funcionan de manera bien activa y en casi todas las municipalidades dan cursos de memoria para la tercera edad. Eso ya, puede ser una estrategia buena dependiendo incluso de la parte económica. Hay centros de estudios de memoria, por ejemplo en la Católica, donde tú puedes pedir una evaluación y es re interesante tener eso de manera comparativa, o sea que tú, joven, al principio de tu etapa de climaterio, por ejemplo, te sometas a una evaluación con un neurólogo en un centro de memoria y comparativamente después, posmenopausia, vuelvas a hacer ese estudio, es muy significativo porque también son síntomas o signos de alerta. mira, eso es interesante. Uno puede ir al neurólogo y pedir eso, así como quiero que me haga este Hay examen. centros de memoria donde te hacen pruebas cognitivas, digamos, de ensayo, que te van a dar una lista de palabras, por ejemplo, que tú deberías memorizar, o donde te muestran estas flashcards, donde tú identificas cosas que ya has visto, a distintos tipos de ejercicios y imágenes, por supuesto. Hay Ya, imágenes dinámicas ahora, el PET-CT es bastante claro en poder visualizar, digamos, las áreas que están más activas. Y fíjate que un dato interesante de un estudio que estaba mirando ahora, que es este de los receptores que te decía de estrógeno, es mm, que la mujer en la menopausia eh, tiene todavía esta sensibilidad que tienen como las madres, pero en relación a los nietos. ya, Este desarrollo de la amígdala que se ha visto, que se llama como empatía emocional. Si tú miras el cerebro de una mujer que le muestras una foto de un nieto, por ejemplo, se enciende la zona de la amígdala donde está la empatía emocional. Y si tú le muestras la foto de tu hijo, se enciende la amígdala donde está la parte de la empatía intelectual, donde tú tuviste un rol más normativo. Entonces es muy interesante, son estudios dinámicos, entonces te van mostrando imágenes, se usa mucho como la imaginería, y se ven cómo reaccionan las zonas del cerebro. Y otro dato bien interesante es que en el tiempo, con esta racionalización que tenemos, una mujer en menopausia es mucho más sensible a los estímulos positivos que a los estímulos negativos. En cuanto a estas imágenes que te van mostrando, si te muestran imágenes que son como tristes y eso, no reacciona tanto como cuando
tú le muestras imágenes felices, ¿no? Por eso se dice en estudios ya en Australia, en Escandinavia, se ha visto que la mujer en esta etapa de la vida logra mayor felicidad, logra ya estar conforme con su vida, ya sea por metas alcanzadas o porque los hijos ya se fueron de la casa y tienen más tiempo para ellas, en fin. O sea, una tremenda oportunidad, porque en el fondo, si tenemos esa capacidad de estar más felices, de estar como más conscientes de nosotros, darnos el tiempo, qué mejor que disfrutarla, estar en un momento en el cual el bienestar propio es ponerlo en primer lugar para nosotras, siendo que siempre, durante mucho tiempo, muchos Nos años, dedicamos a los demás. entregamos para otros, para cuidar a los hijos, para cuidar a un familiar, ya sea atender al rol de las casas, ser jefa de hogar. Entonces, Trabajar qué también mejor en familia, po. también trabajar, desarrollarte. Entonces, qué mejor etapa es esta, cuando se toma que en este proceso es el peor de la vida, está súper estigmatizado, como que ya no sirves, estás vieja, muchas veces se dice todo negativo, siendo que es súper Yo positivo. estoy súper optimista, fíjate. Estoy optimista porque, claro, independientemente de los devenires, digamos, de la vida, siento que ha sido un buen momento para mí en particular, eh, de más tranquilidad, de más paciencia, de más reflexión. eh, Sí, Así que mi mirada es bastante optimista. sí, Hay recursos, hay cosas que podemos hacer, nos podemos ayudar, podemos crear comunidad, por ejemplo, esto de juntarnos un rato y conversar al respecto. sí. También está la capacidad incluso para decir, no, no quiero hacer esto y quiero hacer esto otro. Yo también comparto completamente contigo el proceso de la menopausia, para mí así como el rehacerme el tema de lo que yo quiero, El de lo que yo no quiero. mayor autonomía, O sea, no tengo ninguna limitación. ¿cierto? Sí. Yo creo que el Yo creo límite se lo que pone quiero uno. vivirlo así. Y también esta cosa de que no tiene que ser algo malo. O sea, si celebramos a las chicas cuando llegan a su primera regla, si celebramos a las mamás, también celebrémonos nosotros porque estamos cambiando una etapa que va a ser de renacer. En japonés no lo tengo a mano, pero en japonés la palabra que traduce menopausia es una palabra así como súper wow, así como momento, así como el mejor momento, porque de energía y de sabiduría. Claro. Mira, ahí nos escribió Eve Cops, que dice que es el mejor momento de autoconocimiento. Completamente, Absolutamente, de absolutamente. autoconocimiento. Que incluso podría ser un poco antes, cuando uno está en este momento, uno dice, por qué no lo visualicé antes para por último disfrutar más tiempo y no preocuparme tanto y no estresarme tanto? Pero yo creo que cada etapa viene por algo. Tiene lo suyo y claro, y tiene este objetivo evolutivo, porque los roles Sí, de la vida van cambiando, pues uno los tiene que asumir. exactamente, pero La- uno podría vivir de esta forma, si viviera yo creo que de esta forma más tranquila, más relajada, sin límites, etcétera. Antes uno yo creo que no se estresaría tanto, vería la forma de vida de otra forma, con otra perspectiva, mucho más positiva, que mejor ver las cosas de forma más positiva que estresarse tanto. Y también cuidarse también antes, con menos drama, fíjate que esto de this too should pass, esto de que dicen los gringos, esto también va a pasar. Lo bueno y lo claro, bueno y lo malo en la vida. Si tú miráis como de afuera una situación que es tremenda en un momento, tú decís, no, esto va a pasar. Y es sí. así, pues. O por último, lo negativo uno lo toma de otra forma y no eh, de una forma mucho más madura, mucho más, con más templanza. Con más templanza, con más paciencia, con más reflexión. Sí, absolutamente. Así que es un buen Y momento. sí, que es un buen momento para las mujeres para poder desarrollarse también. Lamentablemente, en nuestro país, bueno, y en muchas partes del mundo también, que tenemos una cultura un poquito más machista, obviamente no es muy bien comprendido esto, sobre todo en los espacios laborales eh, que no se habla de esto. Entonces,
Que somos en este... descartables, ¿ah? Somos bien descartables, o sea, la viejita ya no sabe tanto, no sé qué. Y yo creo que ahí hay que hacer un grupo, digamos, un grito de reclamo de que eso no es así, Exactamente. ¿ah? De que Eh, sabemos de que nuestra experiencia no va declinando, de que vamos para arriba. Claro, esa es mi sí, mirada. no, no, no se dan estos espacios para conversar y tampoco no se abren los espacios o no se valoran estos espacios de conversación entre nuestros compañeros de trabajo, muchas veces que nos dicen, ah, ya, están con los bochornos, ah, ya está la persona ahí con su menopausia, pero podríamos ser un poquito más empáticos para visualizar que esto es una etapa de la vida de las mujeres que también está afectando tal vez a tu mamá, si eres muy joven, a alguna persona de tu familia, tu tía, tu abuelita, no sé, ahí dependiendo de En la carga. trabajo, hermana. Pero si se abrieran estos espacios de conversación, ¿cómo sería distinto el tema del autocuidado? ¿Cómo sería distinto la mirada y la compasión finalmente de este proceso tan importante de todas las mujeres, que no es exclusivo de algunas, sino que de todas? Todas las mujeres a cierta edad vamos a llegar a la menopausia. O sea, si llegamos a vivir, digamos, hasta este tiempo, vamos a pasar todos por el mismo proceso. Exactamente. Todas por el mismo Claudia, proceso. ¿y hay alguna recomendación final que te gustaría tal vez compartir con las mujeres que están atravesando por la menopausia, como lo que estábamos conversando ahora sobre el tema de positivamente y que también hay más estudio, hay más información, más academia de este tema tan relevante que claramente no se abren mucho los espacios, sabemos que hay mucho tabú al respecto todavía, independientemente que tenemos a nuestro amigo Google que sabe mucho, pero que Hay eh, que no, ahí direccionar todavía, la búsqueda. todavía no sabe Yo nada. te diría que hay hartos recursos efectivamente en Internet, sobre todo los recursos que te dan las sociedades científicas. Hoy en día hay guías de menopausia internacionales que son de acceso público. Entonces, una mujer que siente alguna inquietud en relación al beneficio que tendría, por ejemplo, usando ciertas terapias, es bueno que imprima esa guía, que la lleve donde su doctor y que conversen. Hoy en día ya la relación médico-paciente ha cambiado, entonces hay cosas que tú puedes pedir y objetivamente, digamos, mostrar a tu médico que a veces no está entrenado en este tema y decirle, mira, hay evidencia de que esto me podría servir, podemos conversarlo y llegar a un acuerdo, llegar a Mm, un acuerdo. Entonces, yo eso recomendaría, que nos eduquemos, que busquemos la información desde fuentes fidedignas eh, y que nos sintamos bien porque esto va a pasar, esto puede mejorar, que mejoremos los estilos de vida, que incorporemos la actividad física a nuestra vida, la mejor mm, dieta. Eso te diría yo. mm. Y miremos ¿Y tú este que, cambio como optimismo. y tú que eres ginecóloga y que, bueno, claramente tú atiendes en la clínica Indisa, no recuerdo en qué otra parte también atiendes por el tema de las Mira, mamas. yo soy ginecóloga de base, sin embargo, yo me he dedicado 20 años al cáncer de mama. Trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer desde hace muchos años. La mayoría de mi práctica clínica es en cáncer de mama o patología mamaria en general. Soy cirujano oncológico y reconstructivo, de tal manera que estaba alejada, pero la parte endocrina siempre me ha gustado y esta etapa la estoy viviendo más que como doctora, como mujer que está pasando por esto. Claro. Entonces ha sido para mí ha sido como un entretenimiento de investigar y leer al respecto. Mm. Y Es ahí, aprovechando esta instancia, ¿cómo se relaciona el cáncer de mama con la menopausia? el cáncer de mama por la menopausia. Bueno, el cáncer de mama en relación específicamente al uso de estrógeno es una de las contraindicaciones. Es una de las Mm, contraindicaciones y ahí es cuando podemos acudir a estas otras recomendaciones, digamos, que nos van a ayudar. Sí, mm, inicialmente el estudio WI, que fue este estudio del año 2002, que fue súper mal
estudiado, digamos, porque causó mucha alerta en relación al daño que podía generar y al aumento del riesgo de cáncer de mama. Eh, fue, fue una debacle, fue un estudio muy mal hecho. Yo creo que el estudio más mal hecho de la historia de la medicina, o uno de Mm, los más malos. Se han hecho mm, ahora, el año pasado se hizo una revisión de la data de ese estudio donde se demostró que dependía mucho del tipo de terapia y reemplazo hormonal que tú tenías, iba a aumentar el riesgo. Las terapias en general asociadas en ese tiempo a medroxiprogesterona, que ya no se usa, efectivamente aumentó el riesgo en un grupo de pacientes, pero se vio que las terapias, por ejemplo, con estrógenos solo, eh, disminuyen el riesgo incluso. ¿Ah? Entonces, mm. claro, hay una relación. Hay tipos moleculares de cáncer de mama que tienen receptores de estrógeno, por lo tanto está contraindicado en este grupo de pacientes. Y ahí, como te digo, Mm, la dieta, la actividad física tienen un rol fundamental. El uso sí, de se puede antioxidantes decir. y eso. Mm. Porque siempre se ha hablado, o sea, uno de los mitos es el tema de la terapia hormonal, que dicen que produce cáncer de mama y por eso muchas veces hay mujeres que no, que se resisten a la terapia hormonal y Exacto. prefieren pasar el bochorno que y estar, Hay pero mujeres que mal, tienen mal. mucho miedo. Sí, Pero eso fue dado, como te digo, por toda la publicidad que se le hizo a este estudio, que fue un mal estudio no solamente por el análisis estadístico que se hizo, sino que por la selección de las pacientes. El promedio, mira, el promedio de pacientes de ese estudio es de 63 años. Por lo ya, tanto, mujeres que ya habían pasado, pasado por la ejemplo, menopausia. esta ventana de oportunidad donde iban a tener el mejor beneficio o el mayor beneficio con el uso de estrógeno. Mm, Eran mujeres que tenían distintas patologías de base además. O sea, ya, no se hizo una selección de pacientes para un reclutamiento de pacientes adecuados. ¿Ah? mm, Tú en los estudios tienes criterios de inclusión para medir lo que tú quieres medir. Por ejemplo, un estudio podría, eh, ya no puedo, en este estudio no van a entrar mujeres que tengan más de 58 años, o no pueden entrar mujeres y te fijas y así tú homogenizas tu muestra y puedes efectivamente ver el efecto de un fármaco sobre esa población. Este estudio mm. fue muy heterogéneo en las personas que fueron sometidas al tratamiento. Entonces, Mm, mal estudio que causó a nivel mundial mucho, mucho estrago en relación a lo que produjo, porque dejó una generación entera, no solamente una generación entera de mujeres sin tener la posibilidad de acceder a una terapia hormonal, sino que generación entera de médicos. Yo fíjate que en el año 2002 estaba terminando mi especialidad, entonces ni hablar de menopausia. Yo creo que tuve una clase de menopausia durante mi formación como especialista. Entonces también mira. un desconocimiento importante a nivel de la comunidad médica. Mm. Qué interesante lo que tú dices, porque finalmente tantas mujeres que estamos pasando por esta etapa, que no exista tanta información. eh, yo por suerte te conozco a ti, que Ah, linda. y, y claro, hay muchas mujeres que se atienden en distintos centros de salud, sobre todo las personas que se atienden en consultorios, no reciben tanta información como debiese ser Ujú. y como incluso lo dice la OMS, que deberían tener mayor información y acceso a esta información. Eh, pero la desinformación finalmente es la que provoca mucha ignorancia en esta etapa de la vida que requiere de informarse, requiere de tener mayor información para prevenir osteoporosis, todo lo que estuvimos conversando realmente antes. Entonces, ¿cómo poder mejorar esto? Es como un tremendo desafío. Así que qué bueno que se creó sinreglas.cl también, porque eso ayuda a difundir mucha información. Y cuando tú Bueno, te hables, cuando tú puedes ser un portavoz, cuando tú sabes algo, tú le puedes contar ya a una amiga que te dice, oye, tengo esto, y tú le dices, fíjate que estuve escuchando, y sí puede ser, a lo mejor en la menopausia. Y ya esa amiga va a tener un poquito más de información y va a poder consultar o va a poder tomar estrategias de reducción de riesgo para no sufrir tanto estos cambios, digamos, que estos cambios no repercutan tanto en tu calidad de vida. sí. O estar mal, en realidad, de
de, sí, me está pasando esto, y en vez de estar yendo de doctor en doctor, que es lo que la ruta grande que a veces se hace, finalmente es simplemente ir al ginecólogo y, como tú bien dijiste, llevar como un check y decirle, ¿sabe qué? Necesito que me aclare estos puntos. ¿Qué me está pasando con esto? Tengo esto otro, y tener una conversación un poquito más amplia y abierta con tu doctor para poder tomar conciencia y también informarte de qué es lo que te está pasando, de estos cambios hormonales, lo que está pasando con tu cuerpo, y el comprender que estos son parte de este proceso de la menopausia, del climaterio en realidad. Claro, y ahora también hay que consultar con las personas adecuadas. Yo, como te digo, soy de formación ginecóloga, pero mi principal fuerte, digamos, en mi práctica ha sido el cáncer de mama. Yo soy muy curiosa nomás en relación a esta etapa de la vida, por eso he estudiado harto al respecto, pero hay ginecólogos, ponte tú, que son obstetras, que no se dedican a menopausia. Hay ginecólogos que son expertos en fertilidad. Hay ginecólogos, te fijas, hay su especialidad. Entonces, ahora hay formación, hay profesionales que se dedican a menopausia. Mm, Entonces, ojalá buscar a alguien que efectivamente te pueda ayudar. claro. Y una pregunta, ¿por qué hay más ginecólogos hombres que mujeres? Que siempre me ha llamado la atención eso. Yo creo que eso era antes, que cambió también eh, con el tiempo. Ahora yo creo que cuando yo hice mi beca éramos 3 becadas y eran 16 hombres. Estoy Mm, hablando de hace 20 y tantos años atrás, muchos años atrás. Yo hoy día te diría que hay más ginecólogas que ginecólogos en las etapas de formación. Hay más becadas ginecólogas que ginecólogos. ya, Eh, y yo creo también porque el parto en general se asociaba al uso de más fuerza, eh, había menor acceso efectivamente de las mujeres a la educación y yo creo que esa es fundamentalmente la causa, pero la sensación que tengo hoy día yo es que hay más mujeres ahí que está hombres. cambiando. Sí, ha ido cambiando. A lo mejor para nuestra generación hay más hombres que mujeres, efectivamente. Sí, Ha ido sí. cambiando. Y la sensibilidad de la mujer por haber vivido, por ser mujer, no va, a mí me da la sensación de que es diferente la Mm. empatía, digamos, que tú puedes generar con la paciente. Claro, porque uno por último lo va viviendo y siente también cuando tú le explicas, oye, ¿sabes que me duele el ovario? En el caso de antes de la llegada de la menopausia, o me pasa esto. Entonces, obviamente tu doctor también sintió, pero explicarle eso a un hombre, yo siempre me he atendido con hombres salvo tú, y, y me cuesta explicarle a un hombre, yo digo, ¿qué va a sentir? Claro. Nunca sentí nada. Me van a odiar los doctores ginecólogos. No, pero quiero, tengo muchos buenos amigos ginecólogos que son excelentes profesionales. Sí, Ah, pues, pero estoy hablando como de este nexo que tú podés generar con tu doctor, claro, la empatía. la empatía. Así que, mm. Bueno, Claudia, yo te agradezco mucho, mucho No, este encuentro, esta conversación que hemos tenido, donde nos recomendaste nos diste muchos tips sobre el tema de cómo cuidarnos en este tiempo, cómo prevenir también el tema neurodegenerativo que se nos viene en todo esto, este proceso de la menopausia, y cómo nos podemos cuidar, cómo podemos prevenir también, y las alertas que tenemos que tener y considerar en esta etapa para poder eh, saber qué es lo que nos está pasando. Te agradezco mucho esta encantada, etapa, y, encantada. y, Muy y, y contenta. esperamos también tener un nuevo encuentro Todas nuevamente con maneras. otro tema, a lo mejor que sea de interés para nuestras seguidoras, para esta comunidad sin reglas, donde hablar de menopausia es fundamental. Podemos hacer así un conversatorio como de preguntas y respuestas, una cosa así. Eso sería entretenido, También ¿no? Porque un en general hay mucha, no voy a decir ignorancia, mucha duda, mucha incertidumbre en relación a esta etapa. Entonces estaría bueno conversar como preguntas y respuestas. Mm. De todas maneras, cuando tú Ya, quieras, hacemos pues, un ping-pong. Así que feliz. encantada, un Ahí, ping-pong. ahí nos ponemos de acuerdo para hacer un ping-pong sobre distintas temáticas, y que permita también informar, educar
a las mujeres sobre esta importante etapa de la vida de todas, de todas, de todas. De todas Así maneras. Cariño grande, saludos que gracias. y optimismo porque vamos a estar bien. Sí, absolutamente. Sobre todo en esta etapa hay que tomársela de forma positiva y ser felices y estar con un mayor bienestar, pero estar dispuesta a disfrutar esta etapa, yo creo. Eso Muchas gracias. es súper importante el disfrute. Ya, El chicas, disfrute. Muchas un gracias. abrazo grande, que estén muy bien. Muchas gracias Hablamos. y bueno, chao a todas. Chao, chao. Gracias.